Grabamos. Ahora sí que sí. Qué bueno que nos avisaste. Ahora sí empezamos con la clase oficial, ¿no? Bueno, haciendo la introducción, obviamente, a la parte de biología, ¿cierto? A la parte de lo que es la biología. Entonces, realmente, este estudio de la vida comprende un montón de cosas, ¿ya? Genética, zoología, etcétera, etcétera. A mí, por ejemplo, en lo personal, me gusta, no les voy a mentir, me gusta casi todo. Me gusta prácticamente todo lo de la biología. Mi área de especialidad siempre fue más el lado de ecología, el lado ambientalista. No obstante, me encantaba genética, me encantaba mucho genética, también zoología, obviamente, porque podría relacionarse con el lado ambiental, etcétera, ¿ya? Pero hay cosas fascinantes, igual, el tema de la biotecnología, por ejemplo, ¿ya? Ingeniería genética, no sé si han escuchado hablar de esa palabra, ¿ya? Son carreras, de hecho, les digo de inmediato, o la bioinformática, carreras que tienen un boom, si a alguno de ustedes le interesa la ciencia y les gusta, por ejemplo, la tecnología, la informática, la bioinformática es algo súper, súper demandado en términos de campo laboral, porque hay muy pocos especialistas bioinformáticos, ¿ya? Entonces ahí les dejo de inmediato un dato importante. Vamos a, a subir un poquito esto que está medio abajito. Ya, ahora sí. Entonces, saliendo un poco de esta introducción más genérica respecto a lo que es la biología como tal, hay que entender que, en definitiva, claro, es parte de una rama de la ciencia, es una ciencia directamente, pero este estudio de la vida directamente va a abarcar muchas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Y eso se refiere normalmente para lo que nos sirve en la PAES a es qué es lo que tiene la estructura de cada cosa. Por ejemplo, si yo te hablo de una célula animal, ¿cuáles son las partes de la célula animal? ¿Cuáles son los organelos que se llaman, lo vamos a ver ahora, que conforman esta célula animal? Eso es estructura, saber simplemente. Pero también, ¿cuáles son sus funciones? ¿Y cómo podemos tener una aplicación respecto a eso? Porque muchas veces, y eso es lo que ha cambiado mucho, lo que antes era la PSU con lo que va a ser ahora bueno, lo que fue la PDT y ahora lo que va a ser la PAES, es aplicación. Necesitan saber la base de todo esto para empezar a aplicar. Por eso vamos a tener después una clase especial que ya tengo más o menos la fecha, que seguramente va a ser un día viernes, más temprano que tarde, eso sí, ¿ya? Para ver el asunto de la clase especial de análisis de gráfico y de método científico. Ojo con eso, ¿ya? Lo vamos a hacer pronto, seguramente la próxima semana. Es una clase abierta, para que lo sepan. Entonces eso, sin quedarme acá detenido mucho rato, la idea es como entender respecto a eso, cuáles son las cosas que estudia la biología y cuáles son las cosas relevantes que necesitamos nosotros saber para poder rendir una PAES que nos vaya bacán. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, a ver cómo está la respuesta. ¿Cómo hacemos ciencia? Habían visto esta diapo, ¿no? La retengo repetida en todas partes. A ver si hay alguien me responde. ¿Cómo era? ¿Cuál es la respuesta grande acá, justamente? ¿Cómo hacemos ciencia? Ahí me llegó por interno el método científico. Muy bien. Eso, Martín, Agustín, también ahí. Enzo, buenísimo. El método científico es nuestra guía, al fin y al cabo. Los procedimientos lo hemos hablado varias veces, ¿ya? Respecto a esta diapo repetida en las tres asignaturas, obviamente. ¿Y por qué la repito en las tres asignaturas? Porque preguntas en la PAES del método científico y de análisis de gráfico les pueden aparecer en las tres asignaturas. Da lo mismo la materia. Esto aplica a todo. Por eso lo repito una y otra vez y por eso quizás también va a ser tan importante la clase especial o las clases, a lo mejor va a ser más de una, que vamos a tener respecto a este tema de método científico en general, porque con esa vamos a verlo de forma transversal. No va a ser una clase de biología, ni de química, ni de física. Va a ser de método científico y de análisis de gráficos, ¿ya? Para que lo recuerden. Entonces, no deteniéndome acá, porque sé que lo hemos visto, está también grabado en las otras clases, sobre todo en la primera, lo importante es entender, en definitiva, cuáles son estas partes y cómo podemos entender el desarrollo de cuando uno hace un descubrimiento en ciencias o cuando uno plantea una idea o una hipótesis en ciencias, ¿ya? De ahí va todo esto. Entonces, sabiendo que ya lo hemos visto, voy a pasarlo rápidamente por ahora, viene un ejemplo, nuevamente. Si se dan cuenta, las clases iniciales partí con una pregunta oficial. Y esto simplemente es para mostrarles de qué forma puede aplicarse. No la quiero desarrollar todavía. Esto viene en la clase de método científico. ¿Ya? Leámosla rápidamente, simplemente para entender el contexto. Por ejemplo, ¿ya? Jay Gordon realizó el siguiente experimento. Perforó la membrana de una célula intestinal de una rana adulta albina y extrajo su núcleo, un núcleo donante. Wow, ¿ya? Después dice, destruyó el núcleo de un ovocito de rana manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito receptor enucleado.
Parece trabalenguas, ¿o no? ¿Les pasa un poquito? Una vez incubado, ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y, tras el proceso de metamorfosis, se obtuvo una rana adulta normal y albina. Ojo, esto, lo que acabamos de leer, es lo más parecido a entender un ejercicio de genética, ¿ya? Estamos hablando directamente de que estamos ocupando bocitos, estamos ocupando el núcleo de otra rana, para, al fin y al cabo es casi que una clonación, ¿ya? Pero ¿es importante saber la materia de la clonación o es importante saber la materia de método científico? Porque la pregunta es, ¿en cuál de las siguientes opciones se asocia la oración entre comillas? Y te dice procedimiento experimental, hipótesis de trabajo, conclusión, resultado o teoría. De la letra A a la E son partes del método científico. No tienen nada que ver directamente con la parte de genética. ¿Es importante saber un poquito de genética? Obviamente sí, porque claro, necesitas saberlo, es lo obvio. Pero igual entender vocabulario, por ejemplo, la membrana de la célula. ¿Qué es la membrana de una célula? ¿Ya? El núcleo, ¿qué es el núcleo de la célula? ¿Ya? ¿Y qué pasa de un receptor enucleado? ¿Se dan cuenta como puras palabras un poco más técnicas? Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo y quizás muchos de ustedes ya lo saben. Pero lo relevante acá no es eso, sino que entender directamente esto que está acá, entre comillas, el enunciado. O sea, solamente fijarte en la parte que dice ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana adulta normal y albina. Acá Leo, acá Agustín dice, ¿es la D? No está la respuesta acá, pero yo te podría decir que por ahí va. Exactamente. Fíjense acá, hay palabras clave y vamos a entender cuando veamos esta clase, haciendo como un spoiler, vamos a entender que muchas de estas preguntas, casi que más de ciencias, parecen, no parecen tanto de ciencias, sino que para poder responderlas bien, casi que hay que aplicar estrategias de comprensión lectora. ¿Ya? Fíjense en esta palabra que voy a marcar acá. Acá ya me metí porque ya pusieron ahí una respuesta. Se obtuvo. La palabra se obtuvo, o la frase en este caso, se obtuvo. Algo que se obtiene tiene más pinta de ser un resultado, ¿no? Piénsenlo de esa forma. ¿Ya? Dejémosla ahí. Dejémosla ahí. Gracias, Agustín. Dejémosla ahí. Muy bien. Ya, para que lo vean. Puede sonar un trabalengua, puede ser algo muy extraño. De repente pueden ver preguntas que van a ser gráficos extrañísimos. Pero normalmente la respuesta no está en nuestros conocimientos previos que hayamos estudiado de la materia, sino que está directamente en la pregunta o en el gráfico. Va a estar acá, de forma implícita o explícita. ¿Ya? Ojo con eso. Acá Agustín pregunta, ¿cuál es la diferencia entre resultado y conclusión? Gracias por tu pregunta. Vamos a repasarlo rápidamente esa parte. Normalmente, el resultado es algo concreto, lo que tú obtuviste. ¿Ya? Por ejemplo, tú estás sacando o esperas, ya, imagínate estoy plantando plantitas, ¿ya? Te pongo varias semillitas, ya las planto, es parte de mi diseño experimental. Voy a plantar semillas en tierra fértil y en una tierra infértil, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo tengo una hipótesis que diría, claro, una tierra fértil, quizá una tierra que a lo mejor le haya puesto abono, la semilla, la plantita crezca. En cambio, una que sea seca, que no le ponga mucha agua, etcétera, no van a crecer seguramente. Entonces, tu resultado en ese contexto sería directamente lo que ocurre, lo que obtuviste. ¿Qué es lo que obtuviste? A lo mejor obtuviste que crecieron 5 plantitas en tierra que estaba abonada y una plantita en tierra que no estaba abonada, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el resultado, algo concreto, lo que tú obtuviste. En cambio, la conclusión es la interpretación que tú le das a ese resultado. Por ejemplo, yo evalúo el resultado y digo, ah, mira, era como se esperaba. Efectivamente, en el lugar que yo aboné, que yo regué, que yo cuidé, crecieron las plantitas. Por lo tanto, mi hipótesis, mi idea inicial era correcta, de que en una tierra cuidada van a crecer más plantitas que en relación a una tierra que no está cuidada, que está seca, que no la haya regado, etc. Eso sería una conclusión, es una interpretación de los resultados, pero ojo, relacionado siempre con tu hipótesis, que es tu idea inicial, lo que tú planteaste en un principio. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos, no? Esa es la idea. Los resultados, lo que obtuviste, sin interpretar, es lo que obtuviste, el hecho, lo concreto. Y la conclusión es tu interpretación, lo que tú le estás diciendo, digamos, según esos resultados. A ver, dice, profe, entonces para que sea la respuesta a conclusión tendría que ser, esto podría ser, depende.
depende. Ya para que sea respuesta acá la conclusión, tiene que ver con justamente la interpretación. ¿Ya? Porque acá te está diciendo dos cosas. ¿Ya? Porque acá me estoy metiendo a la materia de esto, que no lo quería hacer mucho, pero ya que me estás preguntando lo voy a hacer igual. No quiero dejarte con las ganas. Tiene que ver porque la primera parte te está hablando de una experimentación, de un diseño. Todo lo que hizo, todo el procedimiento. ¿Ya? De hecho, si lo entre comillas hubiera sido desde acá hasta acá, o sea, todo lo que está antes, ¿ya? De lo que te estaban pidiendo, seguramente ahí la alternativa correcta hubiera sido la letra A, porque es la parte del diseño, de lo que está haciendo directamente, ¿ya? Pero para que sea una conclusión de partida necesitamos entender que hay una afirmación respecto a lo que planteó en un principio, ¿ya? Acá nosotros no sabemos lo que estaba pensando, no sabemos la hipótesis. Acá lo único que nos muestran es el procedimiento experimental directamente y lo que se obtuvo. Nada más en este párrafo, ¿ya? Ojo con eso. Acá nos falta información, no sabemos cuál es la hipótesis, no sabemos específicamente qué quería lograr con hacer todo este experimento. ¿Ya? No hay contexto. Pero sí sabemos, obviamente, al leerlo, de qué se trata, ya por un tema de comprensión lectora. Por eso les decía que como que lo roza un poquitito ahí, ya, pero bueno, nos quedamos acá, está bien, ya para que tengamos ahí un adelanto de lo que va a ser justamente esta parte de la materia, ya, perfecto. Ahora sí, entremos nuevamente en materia específica, vamos a biología. Nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos química, que nos quedábamos más que nada con la parte central? Pero bueno, ahora partimos con biología y nos vamos, pero en picada, en términos de niveles de organización, desde lo que es una célula relacionada obviamente con sus organelos celulares y todo eso. Ojo que también vamos a hablar de sustancias, de moléculas, es inevitable hablar de esto, ¿ya? Como el agua, por ejemplo. Sin agua no hay vida, así de simple. Y desde ahí, ¡pum!, nos damos toda la vuelta hasta nuestro planeta Tierra para hablar de lo que es la biosfera. Al final, ya esto ya al final del periodo del Preo y todo eso. Vamos a ir por parte. Vamos a partir por lo más elemental que serían las células. Miren acá, no se preocupen porque hay algunas cosillas que están en inglés, ¿ya? No se preocupen porque simplemente quiero explicarles algo relacionado con esto, en caso que no sepan inglés, ¿ya? Hay que entender, ya como definición básica, que la célula, y de hecho esto si quieren lo pueden anotar de inmediato, creo que puede estar puesto, pero no importa, la célula se le reconoce como la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Ojo con eso, estructural y funcional. ¿Existen organismos hechos de una pura célula? Sí. ¿Ya? Y los procesos que ocurren dentro de esa célula pueden permitir la vida de ese organismo. ¿Ya? Ahora, ¿existen organismos que están hechos por cientos, miles, quizás millones y millones de células? Por supuesto que sí también. Los famosos organismos pluricelulares, nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre? Que también hay cierta complejidad en base a lo que está la célula como tal. Tenemos una célula, dentro de la célula tenemos organelos, y esos mismos organelos, obviamente, tienen sustancias, tienen proteínas, tienen moléculas que a su vez están hechos de bueno, de átomos, etcétera, etcétera. Es como un poco jugando con los niveles de organización, pero a nivel celular. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. No nos vamos a quedar, obviamente, con la parte más específica, sino que solamente con la parte más grande. O sea, célula y organismos, perdón, organismos, nada que ver, y organelos, ¿ya? Esa es la gracia. Células y organelos. Ojo con eso, ese es el contexto de lo que vamos a ver ahora. Y empecemos hablando de la famosa célula. Esto es súper interesante. Miren, acá no se preocupen por lo que está acá. Oh, ¿qué onda? Ah, tranqui, acá no pasa nada, no les van a preguntar nada de historia en ese aspecto, ¿ya? Pero sí hay que reconocer que me fui para atrás. Sí hay que reconocer que hay hitos relevantes, ¿ya? Y esos hitos relevantes se refieren justamente a cómo, de a poquitito, así como vimos, ¿se acuerdan? En la clase de química, el tema de los postulados de modelos atómicos, ¿ya? Acá pasó más o menos lo mismo. La gran diferencia es que acá podemos ver las células. Los átomos no se pueden ver. Son modelos. Interpretamos a través de experimentación. Acá, lo bueno de las células, que como son mucho más grandes en relación a un átomo, muchísimo, ¿ya? Podemos verlas. Ya seguramente ustedes en sus colegios, a lo mejor, espero que sí, hayan tenido la oportunidad de ver en un microscopio una célula. Es algo que se puede ver, se puede apreciar. Y según eso se han obviamente realizado muchos
postulados. Acá, por mencionar directamente, como el quien acuñó la palabra célula, fue este caballero, Robert Hooke, ¿ya? Que observó justamente ahí como, bueno, parecían celdas. Esa fue la razón por la cual le puse como célula, ya como tal. Y bueno, obviamente después han venido un montón de avances, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a quedar en la parte histórica, pero simplemente entender que también fue un proceso de investigación científica que duró muchísimos, muchísimos años. Y ojo que eso mismo ocurre hoy día. Lamentablemente la ciencia y parte de la metodología de la ciencia no es algo como, eureka, he descubierto tal cosa. No, son avances mucho más complejos, mucho más paulatinos. ¿Ya? Ojo con eso, es interesante saber eso igual. Pero bueno, hay un tema bien interesante que tiene que ver con la famosa teoría celular, que sería como la consecuencia de todos los estudios que estaban anteriormente. Y ojo con esto porque también es muy, muy relevante. Primero, y esto es una verdad absoluta al fin y al cabo, todos los organismos vivos, todo lo vivo está compuesto por una o más células, siempre. ¿Ya? Esa es como la elemental. Tienen que pensarlo así. Cuando tú hablas de vida, sí o sí, la forma de diferenciarlo es como, oye, ¿y eso tiene células? Sí, tiene células. Ok, está vivo. No, no tiene celular. No, no está vivo. Es algo inerte. ¿Ya? Ojo con eso. Al fin y al cabo, es una idea que tienen que tenerla en clara sí o sí. Sí o sí, muy clarita. Luego, las reacciones químicas de un organismo vivo, incluidos sus procesos liberadores de energía y sus reacciones biosintéticas, tienen lugar dentro de la célula. Eso suena un poco extraño. Se refiere directamente que a las reacciones químicas o muchas de las reacciones están dentro de las células. Y es verdad. Y eso es gracias justamente a los organelos. Ahora, me pueden decir, profe o Claudio, oye Claudio, ¿pero todas las reacciones químicas ocurren dentro de las células en un ser vivo? La respuesta es que no. No todas, ¿ya? Pero sí muchas. Ya, ojo con eso. No todas, pero sí muchas. Sí, quizás la mayoría. Pero ojo con ese pequeño detalle. Pero sí, está bien. Lo siguiente, la número 3, que quizás es la más interesante de entender, como dice, pero ¿cómo? Las células se originan de otras células. Siempre. Y acá, al fin y al cabo, piensen una cosa. Si una célula se origina de otra célula, ¿cuál fue la primera célula? Porque una célula se origina de otra célula. Y otra de otra, y de otra, y de otra. Ya, pero ¿y cómo partió todo esto? ¿Se dan cuenta, no? Que ahí hay una cosa bien interesante. Bueno, hay una teoría que explica esto, ¿ya? La vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ojo con eso. Primero, esa es la tercera, el tercer postulado también es muy relevante. Y el cuarto, que es como el más avanzado, que fue gracias, de hecho, ahí a mucha investigación también, que en definitiva, la célula contiene toda la información hereditaria, la parte de la genética, ¿ya? Ojo con eso. Serían estos cuatro postulados muy elementales, muy básico que lo sepan, ¿ya? No sé, no, al menos en términos de temario no aparece explícitamente como teoría celular, pero sí es importante que lo sepan porque pueden haber preguntas de aplicación relacionadas con esto. ¿Ya? Ojo con eso, muy, muy relevante igual. Entonces, vamos, componentes celulares. ¿Qué tenemos dentro de las células? Vamos por lo más elemental. No sé si han escuchado hablar de esta palabra, el citoplasma o el citosol. ¿Ya? Ojo con esto. Ojo con esto que es súper, súper importante para encontrar un poquito la diferencia. ¿Ya? Acá ya tienen que empezar a ver esto. Chicos, chicas, importantísimo. Antes de seguir, la parte de biología requiere mucha memorización. Eso es inevitable. Lo que les recomiendo es que, por ejemplo, ya, pueden ver la clase si quieren repetida, bacán, no hay problema, obviamente van a poder hacerlo. Pueden tomar estas diapos también, obviamente, pero hagan resúmenes ustedes mismos, ustedes mismas. No se conformen con, mira, un amigo me prestó un resumen, oh, mira, está este resumen en un PDF, resumen en Google, o de un preu que me dio este resumen. Háganlo ustedes, hagan ese como ejercicio activo de decir, ya, yo estoy estudiando y en ese momento estoy escribiendo y haciendo un resumen. Si tienen un libro al lado, de hecho también con un libro cualquiera, está lleno de libros que son de biología en general, también de la otra asignatura, ¿ya? Pueden hacer un resumen igual. Pero lo importante es que lo hagan ustedes, ¿ya? Muy, muy importante, porque lamentablemente biología necesita harta memorización, necesita recordar muchas cositas. Es como la desventaja. Biología tiene muy, muy poca matemática como tal, es verdad, tiene poquita matemática, a diferencia de química y física, que está lleno de fórmulas, pero tiene la desventaja, digámoslo así, de que tienen que igual memorizar harto, ¿ya? Estudiar y memorizar harto. Bueno, entonces, volviendo al tema. Primero, citoplasma. Fíjense acá. El citoplasma directamente es un espacio, es todo lo que ocupa,
entre lo que sería la membrana celular, ojo con esto, la membrana lo voy a definir de inmediato, es directamente la parte más externa, llamémoslo así. Ya tiene varias cositas, vamos a hablar de membrana, vamos a ver el modelo mosaico fluido, lo vamos a ver más ratito, pero por ahora simplemente quiero que se queden con que la membrana celular es la parte de afuera, el borde externo, ya lo que estoy como más o menos marcando ahí. Y la membrana nuclear sería la membrana del núcleo. Acá, por ejemplo, vamos a plantear el núcleo como este de acá, el núcleo de la célula. Ay, perdón, esto me cuesta dibujarlo acá como estoy lejos. Entonces, ¿cuál sería el citoplasma directamente? Voy a cambiar acá el color, dame un segundito. Pongámoslo con verdecito. Sería todo esto que está acá. Todo lo que comprende las dos membranas. La nuclear, la nuclear con la de la célula como tal. Todo eso. Y eso considera, ojo, el citoesqueleto, como dice acá, el morfoplasma y el citosol. Varias cositas. ¿Ya? Y ahora, si uno quisiera definir, vamos a ver todas estas cositas, ojo, ¿qué es el citosol? Que aparece acá mismo, ¿ya? Directamente, mire, acá dice, claro, matriz intracelular coloidal formada por agua, monómeros, sales, enzimas, ARN. Es una definición muy extraña si uno la lee a primera vista, ¿ya? Piensen en lo siguiente, las células tienen mucha agua, ¿ya? Obviamente, nosotros tenemos muchísima agua, no tanto como las plantas, pero tenemos muchísima. Entonces, al fin y al cabo, piensen que es como la parte acuosa de la célula. Resúmanlo así, es la parte el citosol es la parte acuosa de la célula, que está en el citoplasma. Y obviamente, como hay muchas más cosas, como hay moléculas, como hay sustancias, están diluidas en el agua, por lo tanto, claro, eso es la parte acuosa que tiene moléculas diluidas. Esa es la forma simple de entenderlo. ¿Cuál es la forma técnica? Lo que está acá. Esa parte acuosa es la matriz intracelular coloidal formada por agua, monómeros, sales, enzimas. ¿Ya? Ojo con eso. Es importante que lo entiendan, fuera de la descripción que sale acá, que obviamente es muy técnica. Ustedes cuando van a leer libros de biología van a encontrar esto, que suena muy técnico. Pero tienen que entenderlo igual. Entonces imaginen eso, una célula y dentro obviamente tiene harta agüita, ¿ya? Y que está obviamente muchas cositas, muchas sustancias disueltas en esa agüita, que obviamente no es agua líquida así 100%, es como un poco espesa, por decirlo de alguna forma. De hecho, por eso acá dice que es coloidal, ¿ya? Es como un poquito espesita, imagínenselo así. Entonces, esa agüita espesita es el citosol, ¿ya? Yo quiero que lo entiendan y obviamente también tienen que aplicar esto que está acá, porque podría aparecerle una pregunta de este tipo, podría ser. Entonces tienen que saberlo de todas formas, ¿ya? Entonces, acá dice el Enzo que lo explique de nuevo el dibujo. Lo que estaba definiendo en rojito corresponde a las dos membranas para explicar el citoplasma, ¿ya? La membrana celular sería la membrana, el borde externo de la célula completita, de la parte de afuera. Y la membrana nuclear sería el borde de acá del núcleo de la célula, que es algo que vamos a discutir después, lo que es el núcleo celular, ¿ya? Entonces, ¿qué es el citosol? Como estaba viendo acá en el dibujito, todo lo que estoy pintando ahora, todo lo que está entre el núcleo y entre la membrana celular. Todo lo que está así, por lo que estoy pintando verde. Obviamente, sabemos, por ejemplo, que también en el citoplasma están los organelos, hay otras cositas más, ¿ya? Pero eso es para entenderlo, ¿ya? Desde el borde del núcleo al borde de la célula por afuera. Eso es el citoplasma, ¿ya? ¿Qué tiene el citoesqueleto, el morfoplasma? Bueno, ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? El citoesqueleto se refiere como al esqueleto como tal, que hace que la célula no sea una ameba, por ejemplo, que no esté así como achatada, sino que tiene una forma. Y eso es porque hay una especie de pseudoesqueleto, no como el nuestro, que está hecho obviamente de huesos, sino que acá obviamente nada que ver, no es que haya huesos, sino que hay unas moléculas muy fuertes igual, son proteínas, la vamos a ver igual, ¿ya? Así que eso, de nada eso, de nada. Entonces, justamente hablando de citoesqueleto, esta era la idea también comentarles. Los organelos, todo lo que está dentro de la célula, ojo que los organelos son como órganos internos de la célula, para que lo entiendan, ya que están apareciendo al tiro, entonces les explico de inmediato. No, como les dije, si no hubiera nada, si no hubiera un citoesqueleto, estarían así como flotando, se irían para cualquier parte y estaría de hecho todo abajo, porque caerían por como están en el citosol, recuerdan esta parte más acuosa, pero resulta que hay una estructura que agarra todo. Hay una estructura que está agarrando todo dentro de la célula y ese es el famoso citoesqueleto, ¿ya? Bueno, y al fin y al cabo, si tuviéramos que definirla también, nuevamente de forma más
formal, marca la redundancia, sería esto: una red de fibras sólidas y tubos huecos que se entrecruzan y unen formando una especie de andamiaje o armazón interno, ¿ya? Entonces eso lo que hace es mantener la estructura interna. Así de simple. Acá, por ejemplo, van a poder ver en acá uno puede ver, seguramente esto es fluorescencia, obviamente. Si se dan cuenta, esta célula, lo que se fotografió, lo que se ve ahí es la red del citoesqueleto. Se ve un núcleo, imaginemos que ese es el núcleo de la célula. Voy a poner el color rojito de nuevo, un segundito. Opciones de puntero, color, vamos con el rojito, ahí está. Si se dan cuenta, acá tenemos el núcleo en el centro, ya en este caso, y todo lo que se ve como una red es el citoesqueleto. Eso está por todas partes igual. Eso sostiene todo, es el sostén de la célula. ¿Ya? Ojo con eso. Y importante igual que sepan quizás que este citoesqueleto está hecho de proteínas, ¿ya? Siempre, no quiero adelantar todavía, de proteínas, ¿ya? Siempre, siempre de proteínas. ¿Cuáles quizás son como lo más relevante? Unos que se llaman los microtúbulos, ¿ya? Acá se parece el nombre en inglés y en español, microtúbulo, y también los filamentos de actina, ¿ya? Póngalo ahí, actina. Vamos a poner, ese es, ¿ya? Esto es interesante porque justamente estas mismas proteínas, ¿ya? Sobre todo el tema de la actina, y hay otra más que no aparece acá, al menos en este gráfico, también son los encargados del tema de la contracción muscular. ¿Ya? Lo vamos a ver después, más adelante. Vamos a hablar de varias cositas en ese aspecto. ¿Ya? Pero esa es un poco la idea inicial que tienen que tener en cuenta. ¿Vale? Tenemos el citosol, el citoplasma, obviamente, el citoesqueleto, que es hablando como de lo que ocurre en general dentro de la célula. Sí o sí. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Muy buena pregunta, Agustín. ¿Cuál es la diferencia entre proteína y enzima? La enzima es una proteína, así de simple. ¿Ya? La enzima es una proteína que tiene una función, en este caso, hay que decirlo, de metabólica, una función de degradar o de unir otras sustancias. ¿Ya? Ojo con eso. En cambio, cuando tú hablas de proteína, es algo genérico, la proteína. Por ejemplo, acá, la actina es una proteína, pero no es una proteína enzimática, es una proteína estructural. Nos ayuda a la estructura, al esqueleto de la célula como tal, por ejemplo. En cambio, la enzima es otro tipo de proteína que tiene una función en específica, una función metabólica. Por ejemplo, no sé, una enzima clásica que a lo mejor la han escuchado hablar, que es la que está en la saliva, la amilasa salival, que es una proteína, una enzima, que cuando llegan carbohidratos, en este caso, los va rompiendo y va produciendo moléculas cada vez más simples. ¿Ya? En este caso, el almidón. ¿Ya? Y va produciendo glucosa, pero no importa, no, no se queden con esas palabras de repente que a lo mejor dicen, el profe está mencionando muchas cosas raras. Simplemente quédense con la idea principal o más fundamental, ¿ya? Esa es la diferencia realmente. Tú cuando hablas de proteína es una macromolécula genérica. Todas las proteínas, hay muchos, muchos tipos de proteínas. Y la enzima sería uno de los tipos de esas proteínas, ¿vale? Así que eso, enzima, proteína con actividad o función metabólica, ¿ya? Ojo con eso. Acá el ejemplo que estamos viendo de la actina es simplemente una proteína estructural. Entonces, continuemos. Gracias por las preguntas, está muy bien. Acá, chicos y chicas, ustedes saben que es un preu ya intensivo y por lo mismo, obviamente tenemos que ahorrar tiempo, ¿ya? Uno podría estar mucho, mucho tiempo pasando todo el tema de los organelos, ¿ya? Y yo creo que la mejor forma de comenzar a estudiar toda esta materia es directamente en el cuadrito que está acá. Esto de acá. Finalmente, cada organelo tiene una función específica, ¿ya? Y normalmente esa función tú lo puedes resumir de una forma muy, muy, muy rápida. Yo quiero que partan de esto y idealmente después puedan, obviamente, trabajar de forma un poquito más profunda respecto a cada uno de estos organelos, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo acá, por ejemplo, si se dan cuenta, y como les dije, hay algunas cosas que están en inglés, ya, pero no se preocupen en el sentido de que el nombre en español y en inglés es muy parecido. Por ejemplo, este que dice nucleus es núcleo. Este que dice mitocondria es mitocondria, ¿ya? Centriol es centriolo, ¿ya? Por eso les digo, no se preocupen por los nombres que están acá, que son muy, muy parecidos, pero me interesa más esto, realmente, más que, por ejemplo, ver la mitocondria, ¿ya? Ver cuál es, por ejemplo, es el tema de, no sé,
de que las crestas mitocondriales o no sé, o las capas o las membranas, no, eso no se preocupen todavía, ese es un detalle que no es necesario, ya para nada. Esto sí, acá hacen una pregunta, diferencia entre peroxisomas y lisosomas, lo vamos a ver de inmediato, ¿ya? Tengamos primero una idea muy básica respecto a este tema. Miren, hablemos primero de los retículos. Hablemos primero de los retículos y también del complejo de Golgi. No sé si se acuerdan un poquitito. Yo acá, déjenme ver para avanzar un poquito, creo que no viene. No, no viene. Entonces se los voy a dibujar yo acá de forma muy sencillita. Cuando uno tiene una célula, ya imaginemos que ya tenemos acá una célula, vamos a hacer un núcleo y resulta que asociado a ese núcleo, vamos a ocupar acá nuevamente cambiar de color, normalmente asociado a este núcleo vamos a tener los retículos. Ya puede estar, por ejemplo, acá muy cerquita el retículo endoplasmático. Hay varios, está el liso, está el rugoso, normalmente se las pone así. Y aparte, por acá, por ejemplo, puede estar también en lo que se llama el complejo de Golgi. En términos generales se ven muy parecidos, ¿ya? En términos como de vista, ¿ya? ¿Qué ocurre con estos tres? Con el retículo endoplasmático rugoso, liso y Golgi. Los retículos, estos tres retículos, la función quizás principal, porque hay varias funciones igual, pero la función principal tiene que ver con ser parte de, digámoslo así, el aeropuerto, lo que se va a ir para afuera de la célula. Ojo con esto, todo lo que se produce dentro del retículo endoplasmático rugoso y lo que se produce dentro del retículo endoplasmático liso, ya sería como, en cierta forma, serían como las empresas que van a exportar. Y el aparato de Golgi sería el aeropuerto, lo que manda para afuera de la célula. Fíjense en esta analogía, acuérdense de esto. ¿Por qué? Si yo tuviera que resumir directamente qué hace el rugoso, lo que hace es sintetizar proteínas. ¿Qué hace el liso? Lo que hace es sintetizar lípidos o grasas, que es lo mismo. ¿Ya? Tiene otras funciones, sí, también el lípido ayuda con la detoxificación y otras cositas, ¿ya? Pero quedémonos con esta idea principal, ¿ya? El rugoso secreta proteínas, el liso secreta líquidos. Ahora, ¿qué pasa con esas proteínas y esos lípidos, perdón, secretadas? Se van al complejo de Golgi y si llegan acá es porque sí o sí o sí se van para afuera de la célula. Las vamos a exportar, las vamos a empaquetar y ¡pum! Para afuera de la célula, ¿ya? Quédense con esa idea principal. Eso es lo que me interesa acá. Ahora, por ejemplo, el rugoso dice producción de enzimas digestivas. Bueno, enzimas digestivas obviamente significa que son lo que le había dicho, proteínas que tienen actividad metabólica, pero bueno, vas para allá. A ver, acá Leo, explique secretar. Piensen lo siguiente, cuando yo digo secretar, de hecho acá lo vamos a hablar después porque es una parte importante de la biología celular como tal, ya cuando hablemos de membrana y posterior a eso. Secretar es como arrojar una sustancia hacia afuera de la célula, en este caso. Y uno lo puede hablar, ojo que uno habla de secreción incluso respecto a no solamente a lo celular, por ejemplo en el sistema digestivo, también se secreta, no sé si han escuchado hablar de la bilis, ya que son sustancias que ayudan con el tema de las grasas, para poder digerir mejor las grasas. Eso, secreción, al fin y al cabo, es cuando tú sacas una sustancia de adentro hacia afuera, llamémoslo así. De hecho, la palabra secretar quizás es muy genérica. Yo creo que acá habría que hablar de proteínas o lípidos de exportación directamente. ¿Ya? Exportar, sacar hacia afuera. Esa sería como una mejor forma. Porque normalmente cuando uno habla de secreción, estás hablando de una glándula que está secretando una sustancia. En cambio, una célula quizás sea mucho más correcto, obviamente, hablar de exportación. ¿Ya? Ojo con eso. Hay, lamentablemente, y pasa, la biología tiene mucha sutileza respecto a conceptos, a terminología. ¿Ya? Por eso acá tienen que aprender un montón de cositas, ¿ya? Si es que hay algo que no saben respecto a algunos términos que a lo mejor vayan quedando claros o no vayan quedando muy claros, o después cuando repasen, se dan cuenta, oh, no me acuerdo que era esto, recuerden igual, San Google ayuda siempre, ¿ya? O YouTube y todo eso, igual es importante que lo sepan porque uno tiene que estar ocupando mucho diccionario en términos de ciencia, es lo común, ¿ya? Así que eso. Miren, yo cuando les decía que el retículo endoplasmático rugoso ayuda a la síntesis de proteínas y luego me dice, mira, es que los ribosomas también ayudan a la síntesis de proteínas. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el encargado de sintetizar las proteínas? ¿Cuál realmente sintetiza? ¿Alguien sabe? Ahí en el... que me pueda ayudar en el chat. ¿Alguien sabe cuál realmente es el que sintetiza? ¿Qué será?
A ver, ojo con esto. Ojo con esto, el que sintetiza las proteínas realmente son los ribosomas. El organelo encargado de crear las proteínas desde cero son los ribosomas. Pero ¿por qué dice que el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas? ¡Ah! Hay una cosa interesante. De hecho, se le llama rugoso porque tiene ciertas cositas que lo hacen como destacable. Normalmente cuando uno lo dibuja en términos muy esquemáticos, uno el retículo endoplasmático rugoso lo hace así y aparte le pone unas pelotitas, unos puntitos. Esto sería un esquema muy sencillito del retículo endoplasmático rugoso. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué, Claudio, le estáis poniendo puntitos? Porque resulta que ese retículo está lleno de ribosomas. ¿Ya? Es un retículo que tiene, en su estructura, tiene ribosomas. Entonces, claro, ¿por qué dice que el retículo sintetiza proteínas? Porque, claro, tiene ribosomas acoplados. Pero en específico, el que realiza la tarea de tomar los aminoácidos que están ahí sueltos y construir la proteína son los ribosomas. ¿Ya? Ojo con eso. ¿El retículo sintetiza proteínas? Sí, por supuesto, pero es a través de sus propios ribosomas. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Ahí vayan ahí como uniendo hilos, ahí como, ah, ya, ok. Entonces, el retículo sintetiza proteínas para exportación, pero realmente la sintetiza a través de sus propios ribosomas. ¿Ya? Ahora, ¿hay ribosomas fuera del retículo? Por supuesto que sí. Hay ribosomas dando vueltas ahí en el citoplasma. ¿Ya? Y obviamente las proteínas que se sintetizan en el citoplasma quedan para uso interno de la célula. ¿Ya? Ojo con eso. Y acá, claro, algo muy parecido, muy bien Martín, ahí como el retículo endoplasmático liso y las perixisomas. Eso es interesante porque justamente, y acá voy a llegar a la parte del lisosoma y perixosoma, después voy a hablar de las otras dos, vamos a saltarnos a la parte de abajito. Ya. Lisosomas, tal como dice acá, digestión intracelular, tienen que pensar lo siguiente. Para que se hagan una idea, la mayoría, no sé si recuerdan la función de los glóbulos blancos en nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos son los encargados de la defensa. Hay muchos tipos. De hecho, hay otros que se llaman fagocitos, que se comen. Por ejemplo, voy yo, veo una bacteria, ¡pum!, me la como. Pero para comérmela no es que quede viva dentro de la célula, dentro del glóbulo blanco, sino que lo tengo que digerir, tengo que destruir esa célula. Entonces, para destruirla, normalmente uno sabe que normalmente estos tipos celulares tienen mayores cantidades de lisosomas, que lo que tratan es directamente tener muchas enzimas, ojo, enzimas, lo que habíamos hablado, que rompen. Por eso se habla de digestión intracelular, ¿ya? Ahora, un nombre muy parecido son los perixosomas, ¿ya? Pero no es exactamente lo mismo, que habla de detoxificación intracelular, que no sé si ustedes han escuchado hablar del peróxido de hidrógeno, que de ahí viene la palabra peroxisoma. El peróxido de hidrógeno, la estructura sería algo como esto. ¿Se acuerdan del H2O? El H2O es el agua. Pero ¿qué pasa si le ponemos un hidrógeno más? ¿Ya? Bueno, independientemente, el peróxido, ay, dije, ¿por qué le puse H3O que no hidrógeno? Es oxígeno, perdón, H2O2. No sé qué, de Faría, perdón. ¿Qué pasa acá con esto? Es agua oxigenada. Esa agua oxigenada no nos hace bien. ¿Ya? Hay mucho, y esto tienen que entenderlo de forma genérica, chicos y chicas. ¿Por qué puse H3O? Eso nada que ver, quedé dando vuelta con eso. Perdón. Lo que pasa con esto, con el agua oxigenada directamente, es que es parte de algunos procesos, ya procesos que son normalmente reacciones químicas, que hay componentes que nos pueden hacer mal. Estamos hablando a nivel celular, ¿ya? Son tóxicos para la célula. Entonces, para que ocurran estas reacciones químicas en donde justamente se trabaja con el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, necesitamos como trabajarlo bajo control. Es como que, por ejemplo, tú estuvieras trabajando en radiación. ¿Y dónde uno trabaja radiación? En plantas nucleares, en lugares que son seguros para que la radiación no vaya para afuera. Esto sería algo muy parecido, pero no en términos de radiación, sino que en términos de sustancias tóxicas para la célula. Los perixosomas trabajan justamente con ciertas reacciones, ¿ya? Que liberan o está relacionado justamente con el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, y que justamente hace que no nos intoxiquemos a nivel celular. Por eso habla de detoxificación intracelular, porque también hay sustancias que tienen que ser procesadas por esa vía, porque si no pueden hacer mucho, mucho daño. ¿Ya? Ojo con eso. Y claro, en este caso,
el retículo endoplasmático liso también tiene componentes que ayudan justamente a la detoxificación. ¿Ya? Y eso, ojo, quiero que lo vean de una forma muy sencillita, porque si nos metemos a ver cada una de las reacciones químicas que ocurren, es pero para largo. ¿Ya? Como les dije acá, simplemente quiero que queden con la idea inicial, principal. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, avanzando un poquitito, me quedo con las mitocondrias y los cloroplastos. Y esto normalmente, de hecho, se habla como que son casi del mismo grupo. ¿En qué sentido? Que cada una de estas tiene su propia membrana, son especiales, ¿ya? Unas son más particulares que las otras. Directamente, las mitocondrias son importantísimas porque nos dan la energía, el ATP. Anoten ahí, mitocondria, dos puntos, ATP. ¿Qué es el ATP? Es la molécula, la llave de la energía en nuestro cuerpo. Es la energía biológicamente hablando. ¿Ya? Porque uno dice, ¿pero qué es energía? Energía es lo que permite, por ejemplo, que hayan reacciones químicas. Es lo que permite que haya movimiento. Eso es energía. ¿Y cómo la obtenemos? Mira, la obtenemos de la molécula ATP. ¿Se puede obtener energía de otras formas? Sí, se puede, pero la principal para nuestros cuerpos, para los organismos vivos, es el ATP. ¿Ya? En algún momento vamos a hablar del ATP también. ¿Ya? El famoso adenosintrifosfato. Vamos a hablar de ese también. ¿Ya? Ojo con eso. Muy, muy importante. Y finalmente los cloroplastos, y acá, ojo con esto también, los cloroplastos son vamos por acá, voy a limpiar un poquito esta parte, los cloroplastos son el organelo exclusivo a- directamente en comparación a células que vamos a ver después la clasificación de lo que serían las vegetales. Los cloroplastos está una sustancia ya que se llama la clorofila, no sé si les suena. La clorofila, la famosa clorofila. Y justamente los cloroplastos, porque ya estamos hablando que son parte directamente de lo que serían las células vegetales, ojo con esto, vegetales solamente en plantas ya, y algas también, porque gracias a los cloroplastos estos organismos pueden producir la famosa fotosíntesis. ¿Ya? Cloroplastos tienen clorofila y gracias a la clorofila se hace la fotosíntesis. No sé si se acuerdan de esos conceptos. Estoy mencionando muchas cosas, muchas, muchas cosas. ¿Ya? Vayan tomando nota de estas palabras. Cloroplasto, clorofila, fotosíntesis. Ahora, profe, ¿qué era la fotosíntesis? Lo tenemos que ver después también. Pero en términos muy generales, es la forma en la cual directamente las plantas pueden fijar el carbono. ¿Qué es fijar el carbono? Por ejemplo, que transformar el aire, lo que está en el CO2, por ejemplo, el carbono, el dióxido de carbono, lo pueden incorporar a su organismo las plantas y lo pueden transformar en azúcar. Eso nosotros no podemos hacerlo. Eso lo hacen solamente los organismos autótrofos, que no necesitan comer. Se alimentan, bueno, comillas, alimentarse de lo que sería el aire, de tomar agua, y bueno, no, tampoco es que tomen agua, pero de adquirir agua, ¿cierto? De aire, de la luz solar, etcétera, etcétera. Es otro proceso muy distinto al de nosotros. Nosotros como organismos heterótrofos y muchos otros tipos de organismos heterótrofos necesitamos adquirir, en este caso, las azúcares de forma externa. Nos comemos a otros, plantas, animales, lo que sea. ¿Ya? Ojo con eso. Importante. Entonces quiero que se queden primero con estas ideas. Hay varios tipos de organelos, muchos, muchos tipos, ¿ya? Por lo cual necesito que al menos ahora, ¿cuál sería yo, que estaría muy feliz con ustedes si logran hacer? Es aprenderse muy bien, en términos muy genéricos, esta tablita. Si se dan cuenta, es un resumen. Esta tablita no es nada más que un resumen, ¿no? No me fui diapo por diapo viendo una, otra, no. Quiero que se queden con este resumen y esto es lo que traten de aprenderse en un inicio. Ya todo lo otro lo vamos a ir viendo obviamente en preguntas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Sigamos entonces. Dame un segundito acá que tengo una... A ver. Ya, ahora sí. Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente. Tipos celulares. Ya, muy, 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 muy importante. Ya, tipos celulares. Tenemos en primera instancia, ya, los dos, típica clasificación. Células que son procariontes o procariotas, que es lo mismo, y las células eucariontes o eucariotas. ¿Qué significa cario? En este caso, la palabra cario, ¿a qué va? Cariota, al núcleo. O sea que una te está diciendo que son
antes de que haya núcleo y otras que son después de que haya un núcleo. O sea que te está diciendo de inmediato que las células procariontes no tienen núcleo celular. Eso es importante porque es un organelo igual. El núcleo celular es el organelo que en definitiva contiene el material genético. Anótenlo por ahí. Núcleo celular, material genético. O póngale, así como les decía, mitocondria, ATP, pongan núcleo, ADN. ¿Ya? ADN, al fin y al cabo, es la molécula. El ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene la información hereditaria, la parte de la genética. ¿Ya? Muy, muy importante. Entonces, ojo con esto. ¿Qué pasa con respecto a los otros organelos? ¿Que tiene una cosa, que tiene otra cosa? Depende. Por ejemplo, las células procariontas igual tienen ADN, pero lo que ocurre es que ese ADN no está compactado, no está quizás envuelto en una membrana, en la membrana nuclear, no está ahí, sino que está ahí dando vueltas. De hecho, hay un nombre que se le llama el famoso nucleoide. Es un área. El nucleoide es como un área donde está el ADN, por ahí está. Entonces, ya pongámosle nucleoide, porque no es un núcleo, no hay una membrana, pero como está el ADN, le vamos a poner nucleoide, ¿ya? Como algo, para que lo entiendan más o menos por ahí. Ojo que todas las células procariontes se refieren normalmente a bacterias, ¿ya? Es lo clásico, clásico. Organismo bacteriano, células procariontes. Células eucariontes, ahí tienen un montón. Organismos también unicelulares, pluricelulares, hongos, insectos, animales, plantas, lo que se les ocurra respecto a ese tema. ¿Ya? Quiere que se queden con estas ideas iniciales. ¿Ya? Ojo con eso. Acá, bueno, importante, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de lo que estábamos hablando, los famosos centriolos? Por ejemplo, esto también, otra cosa importante, que lo vamos a ver después en todo caso, porque ella viene con división celular. ¿Han escuchado hablar? ¿Qué sabe lo que es un centriolo? ¿A alguien le suena? ¿Qué es un centriolo? Habla de centro, centriolo. El centriolo, ojo con esto, también para que vayan anotando todas estas cositas que van apareciendo. El centriolo es una estructura que permite la división celular. Lo vamos a ver después. La famosa mitosis. No sé si se acuerdan de eso, de la mitosis. ¿Ya? ¿Por qué la permite? Porque en definitiva, desde el centriolo se salen directamente unos, llamémoslo hilitos, unas fibras, ¿ya? Que se llama el famoso uso mitótico, ¿ya? Que sirve justamente para organizar el material genético. ¿Ok? Ahí hay estructuras, hay procedimientos, hay funciones específicos relacionados justamente con, en este caso, células eucariontes y también en este caso también con las animales. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, peroxisomas también pueden tener, recuerden ahí, el agua oxigenada, yo le había puesto, no sé por qué puse como un protón, nada que ver, le había puesto H3O, es agua oxigenada, H2O2, oxigenada, con eso, ¿ya? Ese sería como el agua oxigenada, pero, o el peróxido de hidrógeno, peroxisoma, porque trata, recuerden, trata reacciones relacionadas con eso, ¿ya? Entonces, continuamos con esto. Célula procarionte no tiene núcleo, eucarionte sí tiene núcleo. Procarionte normalmente relacionada con bacterias, eucarionte con casi todo lo demás. ¿Ya? Simplemente quedarnos con esas primeras ideas. Miren acá, pero mira, acá está listo. ¿Se acuerdan cuando les decía este tema del sector donde está el ADN? Acá tenemos un ADN medio así como desordenado. Eso es lo que se le llama nucleoide directamente. ¿Ya? Y cosa importante, muy importante, esto anótelo, esto apareció en la PDT del año pasado, literalmente. Lo que voy a marcar acá, ojo, esto es PDT, apareció. ¿Esta materia sigue apareciendo en la PAES? Sí, sigue apareciendo. ¿Podrían preguntarlo de alguna forma distinta? Sí, podrían preguntarlo de alguna forma distinta. Estas tres que están acá. ¿Qué cosa? El orden. A diferencia de las otras células, de las eucariontes, que lo vamos a ver que ahí también, dependiendo del tipo de eucarionte, vamos a tener una membrana o de repente también una pared celular. En las procariontes vamos a tener, por lo más afuera, una cápsula, también se le llama cápside, ¿ya? Luego, debajo de la cápsula, una pared celular y luego, finalmente, debajo de esa pared celular, vamos a tener la membrana plasmática. Ojo con esto. Ese es el orden. Desde más afuera hacia más adentro. Una cápsula, luego una pared celular y finalmente la membrana plasmática. Todo eso comprende el borde de una célula procarionte o lo que podría ser una bacteria. Anótenlo ahí.
Como les digo, esto apareció literalmente, fue una pregunta de la famosa PDT, de la prueba de transición. Entonces, y esa materia se quedó, no la sacaron del temario. Así que recuerden ese detalle, ese orden de las células procariontes. ¿Qué más tenemos en las células procariontes? Lo mismo que hemos hablado, ya respecto a, tiene citoplasma, tiene los ribosomas, obviamente. Recuerden, ribosomas, producir, ¿qué cosa? Proteínas, ¿ya? Es como lo clásico. Tiene ADN, ¿ya? Pero aparte, dependiendo del caso, no todas, podemos tener otras cositas, otros como elementos dentro de las células procariontes. Por ejemplo, ciertas estructuras se llaman los pili, ¿ya? Que son como estructuras o evaginaciones, llamémoslo así, como protuberancias, ¿ya? De lo que sería la membrana quizá, o de incluso relacionados con el entender el medio, de cómo reconocer el medio. Ojo que muchas de estas cositas, piensen una cosa, nosotros cómo sabemos sobre el medio ambiente? Por nuestros sentidos, los ojos, los oídos, ¿ya? El olfato, podemos reconocer lo que está en el ambiente. ¿Y cómo lo hacen las bacterias? ¿Cómo una bacteria puede reconocer lo que está en el medio ambiente? No tienen ojos, no tienen oídos, no tienen nariz. Bueno, muchas veces lo logra reconocer porque justamente hay mecanismos que ya se basan no en órganos de los sentidos, sino que mecanismos que se basan en reconocer sustancias químicas, ¿ya? Y muchas veces esos mecanismos están asociados a estas estructuras, como por ejemplo el pili, ¿ya? Y también algunas bacterias, no todas, tienen los famosos flagelos, como lo que pasa con los espermatozoides, ¿ya? También, un espermatozoide, no sé si recuerdan, es como finalmente una cabecita, ya que tiene el material genético y tiene un flagelo que le permite moverse. Acá lo mismo, el flagelo permite locomoción, movilidad, ¿ya? No todos los procariontes lo tienen, ojo, porque hay muchos tipos de bacterias, muchísimos, pero igual es interesante saber que son estructuras que pueden existir. Lo que me interesa acá que recuerden que a diferencia de las, en este caso, eucariontes, no hay núcleo celular, hay un nucleoide, que es como un pseudonúcleo, que es el sector nomás donde está el ADN, y el orden, cápsula, pared celular y membrana. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso, muy, muy importante. Y de hecho, ¿saben qué? Por culpa de esta cuestión muchas veces de que existe una cápsula, es que de repente son tan difíciles de eliminar a las bacterias, por el tema de los antibióticos y todo eso. Tienen como muchos recubrimientos, mucha defensa. ¿Ya? Ya estáis viendo que estamos llegando a la parte final de la clase. Vamos a terminar con esto entonces. Y células eucariontes. Células eucariontes, ¿qué tenemos acá? Dos tipos clásicos, la animal y la vegetal. Ojo que, como son eucariontes, todas estas células tienen núcleo, sí o sí tienen el núcleo, ¿ya? Muy, muy, muy importante. Ahora, lo que les había dicho, esto también, ojo, anoten de nuevo en la lista de organelos, anótenlo. Habíamos visto los retículos, el aparato de Golgi, ¿cierto? Peroxisoma, lisosoma, el núcleo, los ribosomas, mitocondrias, y ahora anoten este que se llama la vacuola. La vacuola es nada más y nada menos que un organelo de reserva de agua. Eso es para guardar agüita. ¿Qué hay en la vacuola? Agua. Eso es todo. Ahora, ojo acá. ¿Se acuerdan de lo importante que es para las plantas que uno tiene que estar regándolas siempre? Porque al fin y al cabo su proceso fotosintético depende de que absorban agua también. Resulta que normalmente en las células vegetales o en las plantas, normalmente la vacuola va a ser mucho más grande, muchísimo más grande que en las células animales. ¿Ya? Eso es muy importante. De hecho, en una célula animal podría haber más de una vacuola, pero son chiquititas. En cambio, normalmente también en las vegetales uno puede encontrar una grande, ¿okay? Una gran reserva de agua. ¿Ya? Otra cosa importante, ¿ya? A ver, dice, ¿las vacuolas le sacan nutrientes al agua o le agregan? ¿A qué te refieres con le sacan nutrientes o le agregan? ¿Te refieres como a sales que pueden estar disueltas? Porque eso puede pasar, obviamente. ¿Ya? Pero no es que la saquen o la agreguen realmente, porque realmente la función de la vacuola es de almacenamiento. ¿Ya? No es como tenga una función de agregar nutrientes al agua, ¿no? No, no, nada de eso. Tienen que pensar que esto es un organelo que está dentro de la célula. Eso es lo importante. Entonces, ¿cuál es la función? Tener reservas de agua. Hay muchas reacciones que necesitan agua para que funcionen. No, o sea, no sé si le sacan o le agregan algo al agua. Mira, no, no es que directamente le puedan sacar o agregar algo, no es que haya un mecanismo para sacar o agregar, ¿ya? Pero seguramente sí es reserva de agua, ¿ya? Pero tú podrías pensar que obviamente esa agua
no sé, si viene con otras cosas, a lo mejor solamente toma agua y a lo mejor uno podría pensar que le saca componentes, no sé, pero es que hay que pensar exactamente, Cindy lo dice bien ahí. Es como agua para cuando sea necesitada. Y eso es, ¿cuándo se necesita agua? Siempre, ¿ya? Es algo fundamental el agua en los seres vivos, muy, muy importante. Entonces, por eso es relevante. Ahora entienden por qué es más relevante en este caso en las plantas que en los animales. Nosotros tenemos que tomar agua, obviamente, pero también absorbemos agua de otras formas. Cuando comemos también tenemos otras formas. En cambio, una célula vegetal, las plantas, si lo piensan bien, ¿qué es lo único, ¿cuál es el único esfuerzo que uno tiene que hacer con las plantitas? Regarlas. Ponerlas, obviamente, a una luz que les convenga, que la tierra sea fértil, obviamente. Ya, ok. Pero en el día a día, tiene que ver más con el riego, ¿no? Tiene que ver un poquito con eso, ¿ya? Ojo con eso. ¿Y qué cosas aparte importantes? Fíjense acá. En la célula animal, diferencias. Presentan más mitocondrias, pero a compensación de que en este caso tienen más mitocondrias, por ejemplo, en la vegetal, ojo, sí tienen mitocondrias, pero además tienen los famosos cloroplastos. Recuerden, cloroplasto relacionado con la clorofila, que es lo que le permite después hacer la fotosíntesis. ¿Ya? La célula animal no tiene cloroplastos. ¿Ya? Muy importante. Luego, tiene centriolos, que, ya le había adelantado un poquitito, que estos famosos centriolos, estas estructuras después ayudan a la división celular, y tienen vacuolas y son pequeñitas. Y como habíamos dicho, en la célula vegetal, célula, en este caso vacuola de gran tamaño, obviamente, y otra cosa importante, la pared celular. Las células vegetales tienen una pared, las animales no. O sea, ¿cuál es el límite externo de una célula animal? La membrana plasmática. Y punto. ¿Cuál es el límite externo de una célula vegetal? Es, por más afuera, la pared celular y un poquito adentro la membrana plasmática. ¿Ya? Muy importante. A ver, Agustín dice, profe, algo que se me quedó, el cloroplasto produce la clorofila. Claro, no es que en el cloroplasto, piensa que el cloroplasto directamente es un organelo que está acá, que es como bien grandecito, y dentro del cloroplasto, ¿ya? Hay otras estructuras además, que están los tilacoides, hay otras estructuras. Dentro de eso hay otras cosas más. Y ahí dentro es donde se produce la clorofila. ¿Ya? Ojo con eso. Pero bien, buena observación. Hay que pensar que hay clorofila ahí, directamente. ¿Ya? Pero son organelos, de hecho, la mitocondria y el cloroplasto son organelos súper especiales. Súper especiales. ¿Ya? Porque de hecho, les adelanto, se presume, por teoría, hay una teoría que se llama la famosa teoría endosimbiótica y hay otras cositas más, que se presume que los cloroplastos y las mitocondrias, antiguamente eran otros organismos, eran bacterias. Y de alguna forma se acoplaron a las células y quedaron viviendo ahí y al fin y al cabo hacen un proceso que se llama endosimbiótico, de dependencia mutua. Eso es una teoría, no es una verdad como que sí, eso ocurre, es lo que pasó. No, es una teoría muy bien aceptada, de hecho, en biología. ¿Y qué pasa? Por eso son tan interesantes. Son, en este caso, tanto la mitocondria como el cloroplasto son organelos súper especialistas, que se presume que en el pasado, millones de años atrás, fueron otras cositas, fueron organismos independientes. ¿Ya? Es interesante eso. Pero eso, ya para que lo tengan en cuenta. Y creo que estamos, ¿o no? Sí, célula animal. Bueno, acá ya un poco lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahí tenemos el núcleo. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de los retículos endoplasmáticos y rugosos? Por ejemplo, todo lo que está alrededor del núcleo se refiere a los retículos. ¿Ya? Todo eso. ¿Ya? Y seguramente esto que está acá un poquito más afuera se refiere al Golgi, a lo que manda para afuera, ¿ya? A lo que exporta. También acá hay lisosoma. Bueno, acá está como todo un resumen de cómo poder verlo en 3D. ¿Ya? Así que les voy a dejar también hay un video bien interesante, no sé si a alguno le tinca ver estas cosas, pero por si acaso, al que le tinque. Hay un video que se llama Inner Cell, que es como una construcción en 3D del mundo dentro de la célula, como una película. Es como que, wow, y ves como un mundo, ves cómo se mueven las moléculas, ves cómo se van creando las proteínas. Lo voy a dejar ahí en el chat, digamos, en el canal de Discord que está creado para que puedan verlo después, ¿vale? Así que estamos. A ver. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere que escriba? El inner cell, lo que dije del video, del videito. O si quieren, se los dejo al tiro. A ver, denme un segundito. A ver.
Es súper bacán, es muy, muy bacán. A lo mejor muchas de esas cosas no las van a entender mucho porque son cosas quizás más como específicas. De hecho, se ve la membrana plasmática, que la vamos a ver después, lo que se llama el modelo del mosaico fluido, es una membrana, todo el borde es una cuestión súper dinámica que parece el mar, es como que fuera el mar. Ahí lo van a dar cuenta. Inner cell. Denme un segundito. Y acá lo encontré. No sé si la resolución que yo vi, pero la vamos a, se las dejo acá por mientras, en el chat. No estoy seguro si es exactamente el que vi yo hace tiempo atrás. Esto a mí me lo mostraron en la universidad cuando estaba estudiando biología, en el curso justamente de biología celular. Y ahí van a ver el citoesqueleto, van a ver todas esas cositas que hemos visto ahora, pero lo van a ver como una visión más 3D, como que estuvieran dentro. ¿Ya? Así que ahí para que lo copien, igual lo voy a poner en todo caso en el canal de Discord, para que los demás puedan verlo también. ¿Ya? Porque es bien bonito, es interesante, es como una forma Mish. Así sería si pudiéramos estar ahí dentro. ¿Ya? Así que eso. Chicos, chicas, vamos a dar por finalizada ya la sesión del día de hoy. Vamos a dejarlo ahí. Nos quedan pendientes igual cositas bien importantes. Vamos a dejar de grabar, vamos a despedirnos por acá.